Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Ernesto. Finalmente ha llegado el momento de charlar, de hablar sobre la película Zulu, película que tú has pedido en esta sección de videocríticas a la carta. Como siempre, los avisos de rigor de arranque. Esto es un vídeo de la revista Acción Cine y Acción Televisión, que aquí pues se nos ha quedado pues todo en televisión en las portadas, porque hemos cubierto El Señor de los Anillos de Poder, por un lado, y por otro lado tenemos más anillos de poder, mucho anillo de poder en este número. Y bueno, y por ejemplo, pues por destacar, tenemos secciones, es un mensual, tenemos coleccionables, tenemos pósters, en fin, mensual que podéis conseguir en los kioscos y también en la página que os vamos a poner aquí en el vídeo. Y bueno, aquí por ejemplo pues la cobertura de Black Adam, de lo que se contó de Black Adam en la San Diego Comic Con, que puede ser, esta película puede ser pues bueno, la sensación de una de las sensaciones del tramo final de este año en cines, ¿no? La revista la podéis conseguir, como digo, en kioscos o en la página que os vamos a poner aquí. Otra advertencia, esto es un vídeo con spoilers. Ernesto ha visto la película Zulu y por lo tanto no hay problema en destriparla arriba y abajo, ya que él la pide. Si no habéis visto la película, pues lo que podéis hacer es verla primero, que ya merece la pena que la veáis, y después podéis engancharos a este vídeo si os apetece. Y si visto esta película y este vídeo os gusta lo que hayamos comentado o simplemente os parece interesante y demás, podéis darle a like y también podéis suscribiros al canal. Y os recuerdo igualmente que tenemos una sección premium con vídeos exclusivos, que podéis consultar las condiciones también, sobre la que podéis consultar condiciones en la página web de la revista y demás. Y vamos a meternos ya con Zulu, con la película Zulu. Ernesto, que yo te agradezco que la hayas pedido, porque me ha permitido volver a verla. Me lo he pasado otra vez muy bien viéndola por enésima vez, porque esta es una de las películas, como digo, para mí es la mejor película de asedios de la historia del cine. Y como digo, digamos que el largometraje en sí pues es una película de aventuras con algo de cine bélico, puesto que se basa en una acción bélica real, en la defensa del desfiladero de Rorke's Drift, como bien sabes, Ernesto, y que además para mí es una película de las que yo tengo en mi lista de hay que verla todos los años. O sea, en algún momento del año hay que ver Zulu. Yo suelo verla aprovechando vacaciones, cualquiera de las vacaciones que tenemos al cabo del año, pero bueno, aquí pues ha sido justo después de vacaciones, cuando la he visto para hacer este vídeo crítica, así que este año ya he cumplido con Zulu. Esta es una de las de obligado cumplimiento, junto con otras como El Grupo Salvaje, Taxi Driver, Blade Runner, Centauros del Desierto, etcétera, etcétera. Y vamos a darle una charla a la película Zulu. He hablado de películas de asedio. La mejor película de asedio para mí es Zulu, igual que el mejor libro de asedios es La Ilíada de Homero. Pues de la misma manera yo los pondría al mismo nivel, o sea, pondría las dos cosas al mismo nivel, ¿vale? Esto en cine, esto en libro, novela, como lo quieras llamar. Y digo esto porque, bueno, alguien dirá, hombre, pero está el Álamo con John Wayne y tal, Richard Widmark, tal. Sí, esa está bien también, pero esta es mejor. Esta es la mejor película de asedios que se ha rodado nunca. Posiblemente una película que además es de las más equilibradas, porque primero no sataniza al enemigo. Los zulúes en ningún caso están satanizados. Evidentemente son los antagonistas de la historia, pero se les ve en combate y tal, se les mantiene, aunque no se personalice, más allá de lo que es ese festejo inicial, y he dicho que esto es un vídeo con spoilers, ese festejo inicial de esa boda masiva de guerreros zulúes con mujeres zulúes,
a la que asiste el reverendo. Me vas a permitir, Ernesto, que me permita el lujo de llamarle meapilas de la película. Siempre que veo esta película me pone muy nervioso el reverendo. Y estoy deseando a que llegue la secuencia en la cual le dicen: caballero, súbase usted a un carro, váyase usted con su hija directamente a freír puñetas y déjenos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, pues eso, ya digo, más allá de la fiesta del reverendo, donde se ve al jefe Zulú, la película no sataniza a los antagonistas, al enemigo, por decirlo así, sino que tiene mucho cuidado en respetarlo primero como antagonista y respetarlo también como ejército, lo cual por otra parte es lo más lógico del mundo, porque el Imperio Zulú tenía una estructura militar perfectamente definida y era un imperio. Y hay que decir que eso no se dice exactamente en la película, en la frase de arranque. A ver, tal como está planteado el arranque de la película, parece que de repente un grupo de soldados británicos estaban paseando por allí, por Zululandia, y de repente los zulúes se les echaron encima y les atacaron en la batalla de San Luana y barrieron a todos. A ver, lo que estaban haciendo los zulúes era responder a una invasión de su territorio en toda regla. Según han dicho posteriormente, han analizado muchos historiadores y demás, en muchos casos la opinión general es que estaban defendiendo su territorio y que era una defensa legítima del mismo. Hay todo tipo de novelas, de teorías, de especulaciones sobre realmente qué pasa en Isandlwana Luana. Lo que pasa en Isandlwana Luana se podría resumir como una incompetencia absoluta del ejército británico, de los mandos británicos y también de la administración británica, del responsable de la administración británica en Natal. Y digamos que la defensa de Rorke's Drift, que fue una defensa contra pronóstico, se vendió como esa gran victoria que necesitaba el Imperio Británico después de haber sufrido una de sus más dolorosas, absolutas, denigrantes y absurdas derrotas en Isandlwana Luana. Eso al principio se cuenta ligeramente en esa carta en la película, pero creo que es importante establecer de partida que los zulúes no dijeron: venga, vamos a juntarnos unos cuantos y vamos a cargarnos británicos así indiscriminadamente. No, estaban sufriendo una invasión. Es de alguna manera una invasión de su territorio. Estaban siendo presionados por un imperio, concretamente el Imperio Británico, y la película consigue mantener cierto equilibrio para que siga siendo una película de aventuras, para seguir rindiendo homenaje, en legítimo homenaje, a los defensores de la misión del desfiladero de Rorke, pero digamos que eso no significa que satanice a los zulúes, y eso en ningún caso. Hay siempre un respeto por ese enemigo que consiguió batir al aparentemente hasta aquel momento todopoderoso ejército británico en toda regla, y que mostró ser mucho más competente. Sus mandos mostraron ser mucho más competentes, sus líderes, etcétera, en la batalla de Isandlwana. Y es curioso y es interesante señalar esto, es decir, es cómo se puede hacer una película que de alguna manera refleje un suceso histórico, como fue la batalla del desfiladero de Rorke, sin por ello tirar por los suelos, tirar por tierra al enemigo o estigmatizarlo y demás, sino desde ese respeto, ¿no? En definitiva, fue el enfrentamiento de un imperio contra otro imperio, y el imperio británico con el Imperio Zulú, teniendo en cuenta que los zulúes estaban en su tierra, dicho sea de paso. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y dicho todo esto, pues la verdad es que la película mantiene un tono bastante equilibrado en su relato, y no deja de ser una gesta épica. No deja de ser una de las mejores películas de gesta épica de la historia del cine, manejada con un trabajo sobre el reparto coral
que me parece bastante competente, aunque evidentemente el productor de la película también es el protagonista, Stanley Baker, con un secundario que es uno de los detalles más llamativos, más destacados, más interesantes de la película, es esa especie de cohete que despega, que es Michael Caine en el papel del oficial este que le discute el mando, que además está puesto en la Michael Caine, si te fijas en los títulos de crédito, está puesto como digamos una especie de, no digo invitado especial, pero bueno, está con un cuerpo de letra mayor en el reparto, pero al final del reparto, o sea, está destacado ya, interpretando a Bromhead, ¿no? Mientras que Stanley Baker pues coge el papel un poco del teniente de ingenieros que ha ido allí el hombre a construir un puente y se encuentra con esta defensa a ultranza, esta defensa hasta el último hombre que tiene que mantener en el desfiladero de horror, ¿no? Contra una fuerza superior, muy superior de los zulúes. Y como digo, el personaje de John Char y esa función de productor que hizo Stanley Baker en esta película, en Zulu, que además supuso un enorme esfuerzo. Son productores tanto Stanley Baker era la estrella de aquel momento, era una de las estrellas del cine británico, un actor muy interesante, con una filmografía muy interesante que me temo es poco conocida por los aficionados al cine, y yo aprovecho para recomendar que le echéis un vistazo a su filmografía, a la filmografía de Stanley Baker como actor, porque tiene películas muy interesantes de cine bélico, tiene películas muy interesantes de cine negro al estilo británico, películas de género muy curiosas, películas de aventuras, no solo Zulu, sino alguna otra también dirigida por Sienfield, y merece la pena que le echéis un vistazo a esa filmografía de Stanley Baker. Stanley Baker se echa sobre sus espaldas, junto con Sienfield, el director de esta película, el llevar la producción hasta Natal y rodar en un momento en el que se mantiene el apartheid en Sudáfrica, y resulta muy difícil, de hecho está prácticamente prohibido o vedado que los actores de color se mezclen con actores blancos, y bueno, hay un esfuerzo por mantener esta superproducción en toda regla, que hace historia, que por supuesto es un taquillazo y es una de las películas más taquilleras del cine británico, para recrear con la mayor verosimilitud posible y en las localizaciones donde realmente se produjeron los hechos, en la zona geográfica donde se produjeron los hechos, un paisaje que sería difícil de camuflar en otro país, con la mayor verosimilitud posible, como digo, esta hazaña, porque es así, de defensa a ultranza de una posición que está prácticamente perdida, en inferioridad de condiciones, frente a los zulúes. Y la película funciona muy bien por muchos detalles, por muchos aspectos, pero sobre todo funciona en esa clave de protagonismo coral, sin que se pierda el protagonismo del grupo, de todos los soldados que van a defender el desfiladero, sin que se pierda esa, digamos, posición destacada que tiene el papel de Stanley Baker, el personaje de Stanley Baker, los dos tenientes, y el personaje de Michael Caine. Y como digo, ese Michael Caine, que es un cohete, que se despega como un cohete en esta película, que ya demuestra todo el potencial que tiene como actor, y que además rápidamente tiene una evolución de su personaje que va más allá de lo que está escrito en guión. O sea, él la hace evolucionar mucho más allá de lo que está escrito en guión, desde esa presentación de un tipo que te cae inmediatamente antipático, porque es el típico oficial estirado y demás. Y además hay un plano que me gusta mucho, que es ese plano en el que vemos a Michael Caine, a Bromfield, después de vuelta de esa jornada de caza, cuyos disparos
se están oyendo en la misión y parece como si anticiparan lo que va a ocurrir, la batalla que se aproxima, que se acerca. Y esos disparos son como un mecanismo de anticipación, ¿no? Y me gusta mucho ese plano en el que vuelve con el caballo y todos sus ayudantes detrás, llevando lo que ha cazado y demás. Y da una imagen, me parece que es una imagen perfecta de la idea del Imperio Británico, de esa, de alguna manera idealizada visión del Imperio Británico, en la cual este señor sale a cazar por un territorio pues absolutamente salvaje, por decirlo así, y sale a cazar tranquilamente como si estuviera en un bosque británico, en una planicie británica. Es decir, esa sensación de poder del imperio en sus colonias, ¿no? Esa idea de mantener, está en el propio diálogo, y cuando Michael Caine le dice al personaje de Stanley Baker que va a pedirle a su ayudante que le limpie, que le cepille el uniforme, porque un oficial debe de ser elegante incluso en esos parajes, ¿no? Él va con su capa. Esa imagen de Michael Caine con la capa, el caballo y tal, es como esa imagen idealizada, ¿no? De ese imperio que se extiende por todas partes, pero donde Inglaterra siempre está donde estén. Da igual en qué lugar del imperio sea, por salvaje, por agreste que sea el paisaje, siempre Inglaterra está presente con esa idea de esos valores, de esa idealizada elegancia, esa idealizada caballerosidad y todo esto, ¿no? Y esa es una de las imágenes que me llama más la atención de la película, porque es una imagen, digamos, de paisaje, es un gran plano general, de paisaje, pausada, donde realmente no hay acción. Esta es una película repleta de acción, pero hay que fijarse mucho en sus pausas que están establecidas por sonido, pero también visualmente, y también hay que fijarse mucho en cómo, cuando no hay acción, es una película resuelta con una solidez de dirección y de puesta en escena notable. Porque está esa imagen, pero también es muy interesante en el arranque, cuando nos muestran esa especie de festival de bodas en plan masa, de boda masiva, que se vive en Zurulandia, y está pues este predicador, como digo, me apilas, esta es una opinión mía, con su hija allí, con los zulúes y demás, y los planos que utiliza para presentar al papel de la hija y el conflicto que tiene el papel de la hija, sin que eso esté en el diálogo, y solo con esos planos, esos primeros planos de la hija mirando esas bodas y tal, y ese plano de los ojos de la hija, sabemos qué está pensando la hija, sabemos las pulsiones de carácter sexual que tiene la hija viendo pues ese estallido de fisicidad y de sexualidad que se produce en esa boda masiva de los zulúes, en ese ritual de boda masiva de los zulúes. Y es curioso cómo, claro, esto a lo mejor pasa más inadvertido, pues si se piensa en la película solo como una película de aventuras y una película bélica, pero si pensamos en la película en su conjunto, hay que prestarle atención a este trabajo sobre personajes que aparentemente son secundarios, pero que adquieren y tienen sus planos protagonistas, tienen su espacio de protagonismo y tienen su viaje y su conflicto. Por supuesto, el propio predicador tiene su viaje y su conflicto, y todos los personajes que de alguna manera tienen alguna secuencia con diálogos y tal, por ejemplo, el soldado Hook. El tipo que dirige el grupo del coro de la unidad, los sargentos, o sea, el suizo que está metido allí, que pertenece a la policía, y que lucha, el hombre es capaz incluso de luchar y de salvar la vida al personaje de Stanley Baker, a Chard, cuando cae herido. Este hombre de los Boers, Boer, que además tiene esa conversación tan interesante, esos detalles, esos momentos de diálogo, de preparación de la batalla, porque claro, alguien pensaría, bueno, esto es que es todo batalla y tal. No. A ver, en este tipo de películas de asedio,
evidentemente va a venir una batalla y tal, pero lo más interesante es cómo se planifica esas secuencias previas, esos momentos previos al propio estallido de la violencia, al propio estallido de la batalla, al propio ataque, a los propios ataques y a la defensa, ¿no?, de la posición que parece estar condenada, ¿no? Esto pasa en El Álamo y pasa aquí y pasa en muchas otras películas que de alguna manera se centran en la clave de asedio, ¿no? Como podríamos citar también 55 días en Pekín, ¿no? Lo curioso, lo interesante aquí, lo que le presta solidez, es que los personajes, como digo, en esa clave de reparto coral están perfectamente presentados, perfectamente, de alguna manera, fijados en el interés del público, para que cuando pasa todo lo posterior estemos siguiéndoles continuamente en los distintos puntos en los que se produce el ataque y en los que se producen los enfrentamientos. Si nos paramos a pensar, esta película no es una película, está muy bien filmada las secuencias de acción, los enfrentamientos, los ataques y las defensas, pero realmente eso no es lo esencial de la película. Lo esencial de la película es lo bien que presenta a sus personajes y, como decía, ese Boer que se une a la defensa, que es el que más conoce todo de la manera de atacar y de luchar de los zulúes, y para el cual los zulúes son los enemigos a batir, y que tiene esa conversación, ¿no?, con Brunhilde, en la que hablan un poco de lo que pasa allí, ¿no? Está anticipando un poco lo que va a pasar, anticipando que después de la guerra con los zulúes, donde los boers y los británicos pueden ser aliados ante un enemigo común, después de esa guerra anticipan en el diálogo cómo va a haber una guerra entre británicos y boers, la célebre guerra de los boers, en la que participó, por cierto, Churchill, y en ese diálogo, ¿no?, le dice, bueno, pues nada, estamos aquí encantados, le dice Brunhilde algo parecido, aquí encantados de ayudarle contra los zulúes y tal, en plan de cachondeo, ¿no? Y entonces el otro dice, ya, pero lo que me preocupa es lo que me van a pedir a cambio los británicos, como es habitual en ellos. Es decir, al final estamos hablando de un conflicto por un territorio y demás, y están ahí, digamos, igual que está el tema de los irlandeses también, de la unidad, igual que está con pequeños diálogos, esa relación, ese vínculo que se establece entre el sargento, que está muy mal herido, está muy enfermo, no herido, está muy enfermo, pero que a pesar de eso, es un poco el vínculo que se establece entre ese sargento que está muy enfermo en la enfermería y el soldado Hook, que es un delincuente y que, bueno, el típico que le han dicho, te vas al ejército a pegar tiros o te vas a la cárcel, ¿no? Entonces, el soldado Hook, que es un vago, es un sinvergüenza y hace todo lo posible por estar metido en la enfermería simulando dolores y enfermedades y que no puede combatir, pues tiene sin embargo un vínculo con el sargento, suficiente vínculo como para arriesgarse a salvarle en un momento clave del asalto de los zulúes a la enfermería, pues con todo ese fuego que se forma en el techo y cómo van abriendo agujeros. Para mí es de mis escenas favoritas de la película, cómo van abriendo agujeros en las paredes para ir saltando, ir pasando de una sala a otra y poder salir de la enfermería. Porque esa es para mí materializa esa idea del asedio, ¿no? Es decir, es el asedio hasta el último reducto, del último reducto, del último reducto, y cuando ya solo te queda la pared, ¿qué haces? Pues abres un boquete en la pared y sigues luchando, ¿no? Es decir, hay unas claves en los diálogos de la película para pintar a todos estos personajes, para dibujar a todos estos personajes, con ligeras pinceladas de diálogo y con secuencias muy concretas que te definen ese protagonismo coral que, curiosamente, como decía anteriormente, no pisa el protagonismo indiscutible principal de Stanley Baker, apoyado, respaldado con Michael Caine, que además Michael Caine trepa rápidamente, es una auténtica máquina arrolladora, trepa hacia el coprotagonismo cara a cara, en pie de igualdad con el propio Stanley Baker,
a pesar de que este era el productor de la película, ¿no? Lo que pasa es que Stanley Baker sabe dominar esa situación y demás, y además sabe sacarle partido y probablemente la propicia cuando eligen a Michael Caine, ¿no? A mí me recuerda lo que pasa aquí con Michael Caine, me recuerda algo parecido que ocurrió con Steve McQueen en Los Siete Magníficos, cuando trabaja junto al productor impulsor del proyecto, que es Jules Briner. Y de repente Jules Briner se encuentra con una máquina que era Steve McQueen, que lo arrolla prácticamente. Aquí no lo arrolla a Stanley Baker, primero porque Michael Caine es un caballero y no haría cosas que sí que hizo para llamar la atención del plano, para llamar la atención del espectador en el plano y quedarse con el plano, que sí que hizo Steve McQueen, ese célebre rollito de hacer así con las balas y estas cosas, mover el sombrero, mover la taza, cosas que hace el tío, mover la botella hasta de whisky que le dan y tal, al principio, pero aquí está pues más equilibrado, ¿no? Stanley Baker retiene perfectamente su parcela sin quitarle ni tener miedo a Michael Caine, a pesar de que Stanley Baker, que era un señor veterano ya en este tipo de asuntos, sabía y era perfectamente consciente de que el bicho que tenía al lado era muy potente y que era un tío, un actor joven que iba como una bala hacia arriba, ¿no? Y como digo, es importante como al principio de la película se mantienen esos primeros compases de presentación de personajes y demás, para que todo quede perfectamente fijado. La manera, la vinculación de Hook con el sargento, cómo el otro sargento le dice al predicador pacifista, le dice: el reverendo es usted un caballero, no me ponga nervioso a los muchachos y tal, ¿no? Cosa que el reverendo no hace ni puñetero caso, porque el hombre, entre otras cosas, se ha agarrado a la botella y está borracho perdido. Es más, el reverendo, a mí es que como digo, es el personaje que me cae peor, porque es el que además hace que todos los soldados nativos que estaban respaldando a las tropas británicas pues salgan huyendo, porque prácticamente es que casi les condena, les amenaza con condenarles al infierno si cogen las armas para mantener la posición con los británicos, ¿no? Así que los muchachos pues se marchan, que tampoco les ha dejado mucha opción el señor ¿no? Entonces el conflicto de la hija, ¿no? Ese conflicto que tiene el personaje de la hija, y muy interesante la pugna por el mando que mantienen Char y Brownhead, que es un motor de la primera parte de la película. Toda la primera parte de la película está marcada por esa pugna, ¿no? De cuál de los dos tiene el mando, que además está resuelta en un plano muy inteligente, muy sencillo, porque esta es una película de la sencillez, no hay grandes virguerías, muy sencillo. Y entonces cuando ellos van a, digamos, enfrentarse por ver quién tiene el mando, cuando Char le pregunta a Brownhead, Stanley Baker le pregunta al personaje de Michael Caine que le diga la fecha, digamos, en la que él tiene esa licencia y tal, o sea, en la que consigue el cargo de teniente, y resulta que el personaje de Baker tiene por unos meses, es el que tiene el mando de la posición, para sorpresa del personaje de Michael Caine, ¿no? Y todo eso está resuelto, como digo, en ese plano en el que tenemos ese plano de los dos con el carro por en medio. Que sea un carro el que está por en medio es interesante, porque metiendo al carro por en medio después vamos a ver cómo cuando ya Char establece que el mando lo tiene él por antigüedad, aunque sea una antigüedad muy ligera en meses, el reverendo pues le pide los carros, y entonces Char parece que le va a dar los carros para que evacúe a todas, para que pueda evacuar a los heridos, pero en realidad lo que hace es, a mí me encanta el momento de los carros, o sea, cuando van todos empujando los carros y los vuelcan, es como ese momento de Cortés quemando las naves, ¿no? Es decir, es ese momento que también estaba cuando Lawrence Harvey, el personaje de Lawrence Harvey, el oficial del Álamo,
coge la espada y hace esa línea en el suelo y dice, bueno, los que se quieran quedar, los que quieran combatir se quedan, los que quieran marcharse que se piren, que atraviesen la línea. Es ese momento, ¿no? Ese momento de lo definitivo. Y es cuando vuelcan todos los carros. Por eso digo que juega muy bien, enlaza muy bien las distintas partes del relato con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, vemos los carros cuando Broomhead y Char, digamos, están decidiendo quién tiene el mando, están enfrentados en ese pulso verbal por ver quién tiene el mando en la posición, y hay un carro que es el que los separa y los distancia. Naturalmente todo el arco de esos dos personajes va a ser que acabarán juntos, acabarán incluso por proximidad en esas ruinas, de las ruinas que han quedado de la propia enfermería y demás, ¿no? Después de haber resistido, después de que se retiren un poco antes de que los zulúes se retiren realmente, porque vuelven a aparecer y se retiran, pero después de que cuando ha acabado ya el último ataque de la batalla, ¿no? Y ese tipo de detalles, ¿no? Como esos carros, ese elemento del carro, entre ellos dos, después se va a reforzar y va a tener protagonismo visual en el momento en que los carros son volcados para establecer la defensa, ¿no? De qué manera tan interesante se desarrolla en toda la película esa pugna por el mando, que digamos que acaba en el momento en que Char es herido y Broomhead le dice que no está muy mal herido, que vaya a la enfermería, pero que tiene que volver a coger el mando porque lo necesita, porque le necesitamos, le dice. Y ese es un poco el final de esa pugna por el mando, que es el momento en el que claramente ya Broomhead acepta plenamente el mando de su compañero, porque lo ve capaz de hacer lo mejor, lo poco mejor que se puede hacer para resistir en la posición, ¿no? Y es esa camaradería que se establece entre los dos desde ese inicial enfrentamiento, para mí es uno de los motores principales de la película. A ver, como vemos, ya lo he dicho al principio, no se trata tanto de hacer evidentemente hay una clave épica y evidentemente hay un elogio a la gente que defendió Rorke's Drift y todo esto, ¿de acuerdo? Pero eso es una cosa. Y después está la gente. O sea, es una película donde vemos a soldados defendiendo la posición. También está muy bien ese diálogo en el que Broomhead un poco como que le cuenta a Char sus raíces militares, las raíces militares de su familia. Pues sabe que un antepasado mío luchó en tal. Y sabe que otro antepasado mío estuvo ahí en Canadá con fulanito y tal. Y el otro le dice, bueno, ¿qué pasa? Como si lo estuviera leyendo la cartilla, ¿no? De que estuviera intentando decirle que está más capacitado para tener más experiencia militar y demás. Y la realidad es que ninguno de los dos tienen experiencia, como vemos al final. O sea, lo bueno es que al final, para los dos tenientes, era su primera situación, su primera batalla. Y eso es un poco lo interesante, ¿no? Viendo cómo funciona Char, Broomhead automáticamente asume que Char tiene más experiencia en combate, pero Char tiene la misma experiencia en combate que él, es decir, ninguna. Y ese desarrollo de los personajes es el que en el fondo propicia que Michael Caine también suba hasta el propio nivel de Stanley Baker, de manera que tenemos un protagonismo coral que de partida se podría pensar que, siendo el productor Stanley Baker y teniendo el papel que tiene, iba a ser el protagonista con Michael Caine como secundario, pero eso también muta y va evolucionando a medida que avanza el combate, y el propio Michael Caine y el propio Stanley Baker acaban estando al mismo nivel en los planos finales, además. O sea, no es solo que desde el diálogo y desde el desarrollo de la batalla se plantee esto, sino que al final, desde el propio encuadre y el propio plano que elige proponernos Sienfield, el director, están al mismo nivel, acaban al mismo nivel, incluso dentro del plano. Y eso es lo interesante. Insisto, estas cosas tan interesantes, aunque hay desarrollo de personajes y demás, pues no las encuentro tanto en otras películas como El Álamo o la también mítica, que a mí me encanta, es una de mis películas favoritas, 55 días en Pekín. Pero aquí opino
que Zulu está por encima de estas, ¿no? En todos estos detalles de presentación de personajes, de desarrollo de personajes, y además sabe mantener muy bien el no pasarse de la raya en el punto patriótico, dice lo justo, habla de las condecoraciones de la Cruz Victoria. Evidentemente es una película donde se homenajea a los resistentes de Rorke's Drift, y evidentemente Rorke's Drift fue utilizada propagandísticamente por los británicos como una especie de bálsamo para curar la tremenda herida de haber sido derrotados, una de las derrotas más lamentables y escandalosas de su historia militar en las colonias, en la batalla de San Luana. Pero y está esa frase del sargento, ¿no? Cuando al final Char, cuando dice, bueno, les hemos superado por la capacidad de disparo de nuestras armas, la superioridad de nuestras armas y demás. Y el sargento le dice, bueno, y por el tesón y el valor de nuestros hombres. Es decir, esa especie de reivindicación de los combatientes que no son oficiales, que no forman parte del estamento militar de oficiales, que no forman parte a lo mejor de esa idea imperial de las clases aristocráticas británicas, pero que son la sangre del imperio, son las venas por las que corre la sangre de ese imperio, porque son los que defienden ese imperio, y son gente, pues eso, tenemos un delincuente, gente de clase trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este juego de clases también está presente en la película, y también me parece interesante, ¿no? Poner las cosas en su lugar, es decir, no venirse arriba y convertir o sea, fabricar héroes de manera gratuita, pero al mismo tiempo rendir homenaje a los que resistieron allí. Creo que eso haría falta en otros países, y creo que haría falta en España, sin ser un alarde de clave militarista o patriotera, pero sí que pienso que hay que rendir homenaje a los caídos en combate en todas esas guerras que arrastra cualquier país a lo largo de su historia. Partiendo de la base, claro, aquí es cuando me empiezan a caer tomates, a lo mejor de un lado y de otro, no lo sé, pero partiendo de la base de quién luchó en esas guerras y quién murió en esas guerras. Oficiales, sí. Suboficiales, también. Y tropas, y sobre todo tropas. Yo siempre he pensado que cuando denostamos de manera superficial y gratuita este tipo de, pues eso, tachándolas de alarde militarista y demás, este tipo de cosas, de sucesos, olvidamos que en esas guerras pues lucharon soldados de a pie, por decirlo así, ¿no? Yo creo que esta es una de las películas que mejor refleja eso. Que sí, que le da un protagonismo a los dos tenientes, pero que rápidamente establece ese otro protagonismo coral en equilibrio con el de los dos tenientes, y de alguna manera mostrando pues lo que es ese sacrificio de las tropas, vamos a llamarlo así, de a pie, ¿no? de los combatientes de a pie. Y eso lo hace la propia cámara. En algunos planos a mí me gusta mucho, por ejemplo, dos cosas finales antes de acabar. Primero, el uso del sonido. El uso del sonido y del silencio. El sonido y el silencio a secuencias en las que se forja ese silencio absoluto, que te pone a pensar lo mismo que estaban pensando los personajes, los defensores de Rourke, cuando se les vino encima ese ataque de los zulúes, ¿no? Los momentos previos al primer asalto de los zulúes, te mete dentro de las emociones y de las sensaciones que podrían tener esta gente allí, sitiados, con ese silencio. Y en ese silencio el movimiento de la cámara, como la cámara va recorriendo todo el recinto y te muestra el protagonismo pleno de estos combatientes de a pie de los que yo hablaba. Hay mucha diferencia entre esto que hacen en esta película y muchas de las cosas que hemos visto en producciones, pues por ejemplo estadounidenses, donde, bueno, y en el propio Álamo, ¿no? En el Álamo no está este esfuerzo por hablar, por darle espacio y protagonismo a los soldados de a pie.
está John Wayne, está Richard Widmark, está la camarilla de colegas y amiguetes de David Crockett, que es el papel que interpreta John Wayne, y está hecha para brillo de John Wayne, dirigida por él también, y con unos colegas, digamos, de carácter secundario como es Richard Widmark en el papel de Wu y tal. Cuando vas a 55 días en Pekín pasa lo mismo, es decir, hay mucha secuencia de batalla, hay mucho tiro para arriba y para abajo, pero hay un buen desarrollo de personajes. A mí esa película ya digo que me gusta, pero tal. Bien, el sonido y el silencio, el trabajo de reivindicar, de prestarle espacio y dejar desarrollar el protagonismo de las tropas de a pie, y en una clave coral. Y finalmente, otra cosa que también me gusta mucho son esos movimientos de cámara en momentos claves. También ese movimiento de cámara cuando en la defensa final, con la defensa por secciones, pasa la cámara, acabada la defensa por secciones, pasa la cámara por todos esos caídos zulúes, que están heridos y muertos, ese campo de caídos, heridos y muertos de los zulúes que nos lleva justo hasta las tropas británicas y progresando con ese movimiento de cámara a Brunhilde en primer término y a Char al fondo. Bueno, y cuanto ya para terminar, Ernesto, junto con esos movimientos de cámara que decía, ese juego con el silencio y el sonido, la música, la presencia importante que tiene para marcar distintas partes, distintas etapas del relato, esa presencia que tiene el sonido, la música en la película, ¿no? Cómo se cierra con esos cánticos, primero de los zulúes, contestados por los combatientes británicos. La importancia que tiene esa alternancia, ¿no? de las músicas, que habla, y habla muy bien, de esas dos culturas, de esos dos imperios enfrentados. Eso está resuelto por la música, está resuelto por las canciones, por la canción, la del coro, y por la canción de los zulúes, que es una canción ha sido una canción de guerra, y después al final es una canción de homenaje, ¿no? de los combatientes, de la valentía de los resistentes en Rorschach. Y después, ya para terminar, simplemente quería hacerte vamos, seguro que tú las has visto, porque si eres aficionado a esto, hay un montón de libros sobre esta batalla y sobre Isand Luana. Hay dos películas que me parece que son interesantes. La primera, para completar, o para complementar, mejor dicho, es Amanecer Zulú, dirigida por Douglas Hickox en 1979, con Burt Lancaster, Simon Ward, Denholm Elliott y Peter Vaughan también, en papeles más o menos principales. También andaba por ahí Bob Hoskins, y es una película que habla de la batalla de Isand Luana y de lo que fue la catástrofe de la batalla de Isand Luana, cómo se produce y todo esto. Bueno, pues Amanecer Zulú, 1979, que dura 1 hora 57 minutos, y que no es tan buena como Zulú, pero que merece la pena, creo yo, que veas. La historia original y el guión en el que se basa Amanecer Zulú es de Sienfield, que es el mismo director de Zulú. Entonces hay cierta vinculación, ¿no? Y es una película interesante. Y después una miniserie de televisión, que de 1986, de 5 horas en total de duración. Yo me la metí en una tarde-noche toda seguida, que se titula Shaka Zulu. A ver, en Shaka Zulu esto está contado, es un poco una manera de ver las cosas desde no te van a hablar de Isand Luana, no te van a hablar de Rorke's Drift, pero sí que está la anticipación de lo que va a pasar con el Imperio Zulú, digamos, narrando la historia desde el otro punto de vista, el punto de vista de los propios zulúes, de los conflictos dinásticos dentro del Imperio Zulú, y cómo el rey Shaka llega al poder. Siguen al rey Shaka desde la infancia a la adolescencia hasta la toma del poder, y va a organizar ese ejército zulú que a la larga sea que consiga batir a los ingleses en Isand Luana y se enfrentará con los ingleses en Rorke's Drift, en la película, que es de lo que forma parte de Amanecer Zulú, las películas Amanecer Zulú y esta película Zulú que tú has pedido en la videocrítica a la carta. Bueno, lo dejamos aquí. Como digo, ha sido un placer poder hablar de esta película. Te agradezco la paciencia que has tenido
porque sé que las críticas llevan bastante tiempo, tiempo de espera. Yo voy a la velocidad que puedo para hacerlo bien y para disfrutarlas, y porque creo que si las disfruto yo a la larga, pues el trabajo también será mejor. Es mi manera de entender estas cosas, y espero que lo comprendas tú y que lo comprenda toda la gente que está esperando bastante tiempo para la crítica, y agradezco pues que la hayáis pedido conmigo como crítico. Y Ernesto, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.